porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, del 16 al 17. Hoy te damos la bienvenida. Hoy lunes 9 de febrero del 2026. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor Luis Venegas. Y venimos hoy a darte la bendición del Todopoderoso. Venimos a bendecir tu vida, bendecir esa vida que Dios ha creado y que hoy te ha dado la oportunidad de tener un día más de vida. Y bajo la gracia y la misericordia de Jesucristo, ese gran Hijo y ese gran Padre que dio su vida por ti, ese gran Maestro que perdonó tus pecados y que hoy está más vigente que nunca. Y bajo la gracia y la guía del Espíritu Santo del Señor y del Ministerio Internacional de Vida Cálida, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje, pero hoy Papá nos viene a decir que su Hijo, ese Hijo que murió en esa cruz, que se sacrificó por cada uno de nosotros, Jesucristo, es nuestro porqué. Y por eso ese es el título de hoy: Jesucristo es nuestro porqué. Hermanos, ya en varias ocasiones hemos hablado de esto y lo hemos dicho, que cuando la vida pierde la razón es porque muchas veces hay cansancio que no se quita durmiendo, hay vacíos que no se llenan teniendo cosas, y hay una inquietud interior que no desaparece aunque todo parezca estar bien o estar normal. Ese cansancio, hermanos, nace cuando el alma pierde el sentido de su existencia. Muchos viven haciendo, viven corriendo, viven logrando, viven construyendo, pero muchos no se detienen a preguntar por qué lo hago, para quién lo hago, para qué estoy aquí, qué es, qué sentido tiene realmente mi vida delante de Dios. Y incluso dentro de la iglesia puede ocurrir algo demasiado peligroso. Se puede cantar, se puede servir, se puede predicar, se puede congregarse, y aún así haber perdido el centro de todo. Se puede seguir caminando en la rutina espiritual mientras que el corazón silenciosamente se va desconectando de la razón, de esa razón verdadera del todo. Hermanos, la fe entonces se vuelve una costumbre, el servicio se vuelve una carga y las oraciones se vuelven repetitivas. Y en eso hemos llegado a ese punto. Y sabe que falta en este escenario, ¿tú sabes qué falta? Falta el porqué. El ser humano, mi queridos hermanos, no fue creado solo para existir, sino para vivir con una dirección eterna. No fuimos diseñados para girar alrededor de nuestras mentes, nuestros temores o nuestras necesidades. Hermanos, fuimos creados con una orientación demasiado clara, una orientación santa y gloriosa. Y eso es Cristo. Jesús no vino únicamente a mejorar nuestra vida. No, Él no vino tampoco solo a ayudarnos en nuestros problemas.
y tampoco vino solo a prometernos un cielo futuro. Hermanos, Jesucristo vino a revelarse con la razón misma de nuestra existencia. Cuando Cristo deja de ser el porqué, la vida comienza a perder su eje. Pero cuando Él vuelve al centro del todo empieza a ordenarse por dentro. Aunque cuando las circunstancias por fuera sigan siendo difíciles, Él sigue siendo nuestro porqué. Hermanos, para poder seguir este devocional hay que tocar unos puntos. El primero, Jesucristo es el porqué de nuestra existencia. Y hay que explicarlo. Hermanos, como dijimos anteriormente en el comienzo de este devocional, nada en la creación es casualidad. Dios no forma vida sin intención. Cada persona que respira fue pensada con un propósito eterno. Y ese propósito no termina en nosotros mismos, sino que apunta hacia su Hijo. Hermanos, el corazón humano fue diseñado con una necesidad que ninguna cosa creada por el hombre puede suplir por completo. Por eso hay personas que lo tienen todo, mas sin embargo le sigue faltando un algo. Esa esencia no es material, es espiritual. Es la ausencia del sentido que solo se encuentra cuando la vida se vuelve a su creador. Hermanos, fuimos hechos para vivir en relación con Cristo, para reflejar su carácter, para depender de su gloria, de su gracia y de su gloria, y para caminar bajo su señorío. Cuando el ser humano intenta ocupar ese lugar con otras cosas, con el éxito del reconocimiento, el placer, incluso hasta con los mismos ministerios, terminamos cansados, terminamos frustrados, porque estamos viviendo fuera del diseño. Y hoy te pregunto, ¿será que tú en estos momentos te estás sintiendo así? Una vida desconectada de su propósito siempre pesa, pero una vida alineada con Cristo, aún en medio de sus luchas, tienen dirección, tienen paz y tienen un significado. Jesús no es algo que se añada a nuestra vida. Él es la razón por la cual nuestra vida nos da existencia. Y es lo que tenemos que entender, hermano. Jesucristo es la añadidura de nuestra existencia. Jesucristo, el segundo punto que quiero tocar es que Jesucristo es el porqué de nuestra salvación. Hermanos, muchos de nosotros queremos ser salvos. La salvación es mucho más que escapar de la condenación. Es un rescate con propósito. Dios no solo nos sacó del pecado. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nos trajo de regreso al centro de su voluntad. Hermanos, entendamos que el pecado había desviado el corazón humano, haciéndolo vivir dentro de sí mismo. Pero la obra redentora de Cristo vino a restaurar el orden perdido, que nuestra vida vuelva a girar alrededor de aquel para quien fuimos creados. Fuimos perdonados para pertenecerle. Fuimos limpiados para caminar con Él. Fuimos reconciliados para vivir bajo su gloria.
Amados hermanos, muchos de nosotros vemos la cruz y vemos algo que tendría algún significado, pero la cruz no solo resuelve nuestra culpa, redime nuestra identidad y nuestro destino. Ahora nuestra historia tiene un nuevo eje. Ya no debemos de vivir preguntándonos qué hacemos o qué queremos hacer con nuestra vida, sino tenemos que buscar cómo nuestra vida puede honrar a aquel que lo restauró con precio de sangre. Cuando entendemos que Jesús es el porqué de nuestra salvación, dejamos de ver la fe como un beneficio personal y comenzamos a verla como una entrega amorosa a una persona que lo dio todo por nosotros, y ese es Jesucristo. El tercer punto que quiero tocar, y te quiero decir que Jesucristo es el porqué de nuestros procesos. Uno de los momentos más difíciles para el creyente es cuando atravesamos por las pruebas que no entendemos, por aquellas pruebas que nos generan dolor, por aquellas pruebas que nos generan espera, por aquellas pruebas que muchas veces nos generan pérdidas, y por los procesos largos que pueden parecer eternos, pero nos deben de generar una pregunta, y es: ¿por qué estoy viviendo esto? Pero cuando Cristo es nuestro porqué, incluso esa pregunta se vuelve inexacta. Incluso hasta el mismo sufrimiento encuentra un sentido a todas las cosas que estamos viviendo. Hermanos, Dios usa esos procesos para despojarnos de la falsa seguridad en que vivimos y nos lleva a una dependencia mucho más profunda de su Hijo. Hermanos, recordemos que en medio de la debilidad aprendemos a apoyarnos en su fuerza. En medio de la escasez aprendemos que Él es suficiente, y que en medio de la esperanza o de la espera, aprenderemos que su presencia vale más que cualquier respuesta rápida que podamos encontrar. Hermanos, las pruebas no solo forman carácter, forman comunión. Las pruebas no solo no nos hacen cambiar por fuera, nos hacen acercarnos al corazón de Cristo y cambiar internamente. A veces lo que más duele, hermanos, es lo que más nos aproxima a Él. Y cuando el creyente entiende esto, deja de ver la prueba como un castigo y comienza a verlo como el taller divino donde el Señor está moldeando su vida para que podamos reflejarnos mucho más y podamos ser ese reflejo mucho más de Jesús. El cuarto punto que quiero tocarte es que Jesucristo es el porqué de nuestro servicio y debe ser el porqué de nuestro servicio. Muchos hermanos creen que servir sin un porqué es algo correcto, pero no se acuerdan que servir sin un porqué agota el alma. Cuando el servicio se basa en aprobación, reconocimiento o presión, tarde o temprano el corazón comienza a secarse. Pero cuando servimos porque amamos a Cristo, todo cambia. Entonces, no predicamos por ser vistos, sino porque deseamos que Él sea conocido. No trabajamos para ganar valor, sino porque fuimos amados. No
perseveramos por obligación, sino por gratitud. Amados hermanos, cuando Jesucristo es el porqué, el servicio se convierte en una oración práctica. Aún lo más pequeño cobra grandeza, porque no se hace para los hombres, sino para el Señor. El cansancio puede llegar al cuerpo, sí, pero el alma sigue encendida porque sabe para quién estamos sirviendo y para quién estamos viviendo. Y es lo que hoy Dios te quiere recordar. Hoy Dios te quiere recordar esto. Que tú, si vas a servir a Jesucristo, ya sabes el por qué te estás sirviendo. El quinto punto que quiero tocar es que Jesucristo es el porqué de nuestra esperanza. Y debe ser ese porqué. Muchos de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, aunque estemos sirviendo, hemos perdido esa esperanza. Y la esperanza del creyente no se basa en las circunstancias, no se debe basar en las circunstancias favorables, sino en una esperanza personal y fiel para Jesucristo y para ese gran Dios. Nuestro futuro no está sostenido por nuestras fuerzas, sino por las manos de aquel que venció la muerte. Hermanos, no caminamos hacia un final incierto en ningún momento cuando tenemos a Jesús delante de nosotros, sino que caminamos hacia un encuentro glorioso. La eternidad no es solo un lugar sin dolor, es la plenitud de estar con Cristo para siempre. Amados hermanos, saber que Él es nuestro destino eterno nos debe dar firmeza hoy. Podemos atravesar pérdidas, despedidas y momentos oscuros sin derrumbarnos por completo, porque nuestra historia no termina en la tierra, sino bajo la presencia del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que debemos que entender, el por qué Jesús es nuestra esperanza. Y debe ser nuestra esperanza en todo momento y a toda hora. Es que muchas veces nosotros, hermanos, caemos, es porque dejamos de tener esperanza en ese Cristo, porque supuestamente la prueba ha sido tan larga que nos dejamos de pensar que el significado de Jesucristo es nuestra esperanza. Y eso es lo que muchas veces nos sucede, hermano. Por eso perdemos la dirección. Y por eso estos devocionales de la semana pasada nos habló Dios y Jesús de eso. No perdamos la dirección, hermano. No perdamos la esperanza. No perdamos el entendimiento del servicio. Hermanos, volver a la razón verdadera es lo que nos debe centrar. Y hoy el Espíritu Santo es claro y amoroso y nos está diciendo y nos está haciendo este llamado a volver al centro. Hermano, no se trata solo de creer en Jesús, sino en vivir porque Jesús vivió para nosotros. No se trata solo de incluirlo en nuestros planes, sino es de entender que nosotros somos parte de su plan, no Él de nuestros planes, sino nosotros de su plan. Cuando Jesucristo es nuestro porqué, nuestra vida recupera dirección. El dolor encuentra el propósito. El servicio recuerda
el gozo. La obligación se llama amor. La esperanza se vuelve firme y se vuelve viva. Hermanos, nada se, nada se desperdicia en el mundo espiritual cuando todo está rendido sobre Él y para Él. Aún lo más pequeño, lo más oculto y lo más difícil adquiere valor eterno cuando se vive únicamente para Cristo. El alma, señores, hermanos y hermanas, fue creado con una sola orientación, capaz de darle sentido pleno a todo: Jesucristo. Y hasta que Él no vuelva a ocupar el trono del corazón, de tu corazón, como la razón del todo, siempre habrá una sensación de vacío. Pero cuando Él ese es nuestro porqué, la vida deja de ser una carga y se convierte en una fortaleza, en una ofrenda. Miren, hermanos, esto yo lo digo porque lo sé. Yo viví un tiempo en una vida en que nada me saciaba. Pero el momento en que Jesucristo se me presentó en mi vida, comenzó a tomar valor muchas cosas tan pequeñas que yo pensaba que no eran nada. Muchas cosas comenzaron a tomar sentido. Y por eso hoy estoy aquí a su lado. Hoy estoy aquí sirviéndole con amor, no por obligación, no por ser reconocido. No me importa el reconocimiento. Y si sigo aquí en lo oculto, es porque sé que algo grande Dios tiene para ustedes y lo traerá en su momento. Con esto quiero terminar este devocional, pero antes de terminar, quiero que tengan en cuenta y no se vuelvan a preguntar el por qué buscar a Cristo. Al contrario, pregúntense el por qué no han buscado a Cristo. Con esto termino este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Amado Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti con corazón sincero, reconociendo que muchas veces hemos vivido ocupados, hemos vivido distraídos, hasta cansados, porque sin darnos cuenta, Jesús, hemos perdido la vista de ti, que tú eres nuestra razón. Perdónanos cuando hicimos que la fe fuera una rutina. Perdónanos cuando nuestro servicio estaba fuera de tu mirada. Perdónanos cuando buscamos sentido a las cosas pasajeras y no a tu presencia. Hoy volvemos al centro, queremos volver al centro. Vuelve a ser nuestro fuego en nuestro interior y en nuestra mente. Vuelve a ser esa verdad que nos sostiene y el propósito que nos guía. Arranca de nosotros toda motivación incorrecta y planta en lo más profundo de nuestra alma un amor genuino para ti. Que vivamos porque tú vives en nosotros. Que sirvamos porque tú nos amaste primero. Que resistamos las pruebas abrazados a tu fidelidad y no a nuestra conveniencia. Haznos cada día de nuestra vida tenga una sola explicación y esa seas tú. Que te pertenecemos y que cuando llegue el final de nuestro caminar en esta tierra, que nuestro mayor gozo sea mirarte a los ojos y saber que fuimos para ti. Jesucristo, sé tú nuestro porque hoy, mañana y por toda la eternidad.
todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.